Muy buenos días, hermanos. Que la gracia de nuestro buen Dios pueda llenar nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Una alegría para nosotros como pueblo de Dios de poder reunirnos, de poder congregarnos en esta mañana una vez más para poder cantar alabanzas a su nombre, para poder crecer en el conocimiento y gracia también de su palabra. Damos gracias a Dios por Roberto y Valeria que nos visitan. Una alegría poder recibirlos en la iglesia. Hemos tenido contacto por las redes sociales. Ya con él hemos intercambiado algunos mensajes. Y realmente me alegra el corazón de saber que Dios no solamente está salvando a los uruguayos acá, pero Dios también tiene uruguayos en otras partes del mundo y él como uruguayo tiene allí la oportunidad de compartir su fe con otros uruguayos que están viviendo allí en São Paulo. Damos gracias a Dios por sus vidas y oramos que se sientan a gusto entre nosotros. Les invito a abrir la palabra de Dios en esta mañana, una vez más, en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, de versículo 18 a versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 18 a 23. Hemos en esta mañana hablado sobre que hemos cantado, que Jesucristo ha probado su amor para nosotros. Hemos terminado de cantar que todo se trata de Él. Y en esta mañana seremos confrontados una vez más con la palabra de Dios. A ver si realmente hemos conocido ese amor. Y a ver si realmente todo se trata de Él. Queremos mirar en esta mañana, en esta serie que estamos en el libro de Colosenses, cuál es el lugar que Cristo ocupa en nuestras vidas. La epístola a los Colosenses está exaltando, ensalzando, engrandeciendo la persona de Cristo, para mostrar que Cristo tiene que tener la primacía en todas las cosas. Que Cristo tiene que tener la primacía en nuestras vidas. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas? Colosenses capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20. Así dice la palabra de Dios. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta versículo 23. Oramos, confiamos nuestras vidas en el Señor y pedimos que una vez más Él pueda hablar a nuestros corazones. Señor, te agradecemos a Dios por la gracia de poder estar en tu casa. De todos los lugares donde pudiéramos estar, no hay lugar mejor que estar en tu casa y que estar en tu presencia. Te agradecemos a Dios que estamos aquí, que hemos venido, que tú pusiste en nuestros corazones el deseo de venir. Hay tantas otras cosas para hacer, pero no hay nada que se pueda comparar con estar en tu presencia. Gracias, Señor, te damos
Y te pedimos, a Dios, que en esta mañana tú puedas, Dios, aumentar nuestro conocimiento de Cristo. Aquellos que no conocen a Cristo verdaderamente, Dios, que en esta mañana tú puedas iluminar sus corazones, Dios, para que ellos puedan entender la grandeza de Cristo, la grandeza de su obra, y que ellos, Dios, en esta mañana puedan, por la fe, recibir a Cristo Jesús como Salvador de sus vidas. Y aquellos de nosotros que ya hemos conocido, que tú nos ayudes, Dios, como venía diciendo en los versículos anteriores, a vivir de manera agradable a ti, Señor, agradándote en todo, dando frutos de buenas obras. Ayúdanos, Dios, que realmente Cristo sea todo en nuestras vidas, que Él tenga la primacía en nuestras vidas. Tu palabra, Dios, una vez más, hable en nuestros corazones. Es lo que te pedimos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros comenzamos a mirar a través de la epístola de Pablo en los Colosenses la grandeza, la supremacía de Jesús. Y semana pasada empezamos desde el versículo 15, lo que va a culminar con el versículo 23, lo que se dice que era un himno que se cantaba en las iglesias del primer siglo. La iglesia primitiva alababa al Señor con un cántico que era compuesto por esos versículos. Y esos versículos lo que hacen es mostrarnos realmente la grandeza de Cristo. Y Cristo es, versículo 15, es Dios. Él es la imagen invisible de Dios, o la imagen de Dios invisible. Y hablamos que la imagen acá quiere traernos el significado que Él realmente es Dios, que no se parece con Dios, sino que realmente es Dios en todo su ser, en toda su naturaleza. Jesús es Dios de una misma esencia, de una misma naturaleza con el Padre. Vimos el versículo 16, porque el Dios, Él también es creador de todas las cosas, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que existe, existe porque ha sido creado por Él. Y versículo 17, vimos que no solamente es el creador de todas las cosas, sino que es el sustentador de todas las cosas. Las cosas existen y siguen funcionando perfectamente. Hay una perfecta armonía en el funcionamiento de la creación que proviene de Dios. La perfecta armonía que dicen los científicos que lo intentan analizar, esta proviene de la soberanía de Dios en sostener para que todas las cosas funcionen como tienen que ser. Nosotros no tenemos que orar para que el sol se ponga cada mañana. ¿Por qué? Porque el que sostiene el mundo lo hace todos los días. No tenemos que necesitar de que tengamos lo que necesitamos para respirar y vivir. El Señor nos da. ¿Por qué? Soberanamente el Señor sostiene toda su creación. El Dios eterno, creador de todas las cosas, sostiene, haz con que todas las cosas permanezcan y funcionen perfectamente como tiene que ser. Dios no es como decían algunos filósofos, un Dios que haya abandonado su creación. Dios sigue sosteniendo todos los días con poder y majestad toda su creación. Y los versículos que siguen, del versículo 18 hasta el 23, el texto sigue hablando de Cristo. El texto quiere seguir ampliando nuestro conocimiento de la persona de Cristo y también de su obra. Por eso el versículo 18 comienza diciendo, Él es también. ¿Por qué? Porque hay mucho más para decir sobre Cristo. Y todavía no conocemos todo sobre su persona, sobre su obra. Hay mucho más para decir sobre la persona de Cristo. Hay otras cosas importantes que debemos saber sobre Cristo. Y creo que los versículos que venían, lo hemos hablado anteriormente, de que debemos seguir creciendo
en el conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de Dios. Hermanos, nuestro conocimiento de Cristo es pequeño. Y cuanto más conocemos a Cristo, mayor será nuestra devoción, y mayor será nuestro servicio, mayor será nuestra alabanza. Muchas veces nuestra vida es una vida cristiana que no avanza, porque nuestro conocimiento de Cristo es pequeño, es limitado. No nos esforzamos para crecer en el conocimiento de Cristo. Pero la palabra de Dios quiere que nosotros sigamos creciendo, y el texto nos hablará más sobre la persona de Cristo, y nos hablará a partir del versículo 20 también sobre la obra de Cristo. No solamente quién era Jesús, pero también nos hablará qué fue lo que hizo Jesús a nuestro favor. Los versículos que siguen exaltan directamente la supremacía de Cristo. Quieren mostrarnos la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas, pero también sobre la iglesia, sobre la vida de los creyentes. Dios no solamente gobierna la creación, pero sino también que Cristo gobierna y tiene preeminencia sobre la vida de los creyentes. El texto bíblico quiere llamar nuestra atención para la persona y la obra de Cristo. Que nosotros realmente tengamos un conocimiento verdadero, un conocimiento bíblico de la persona de Cristo. Nuestro conocimiento de Cristo tiene que venir de las Escrituras. No puede venir de otra parte que no sea de la palabra de Dios. Por eso, a lo largo de la historia, hubo varios intentos de introducir conceptos equivocados al respecto de la persona, de la obra de Cristo. Por eso encontramos a lo largo de las historias varios concilios que se dieron con ese propósito de corregir, aclarar, ampliar nuestro conocimiento de Cristo y de su obra. En las Escrituras encontramos en Hechos capítulo 15 un concilio donde los judaizantes estaban infiltrando, introduciendo un concepto equivocado para minimizar la obra de Cristo. Está bien que eso salva, pero si ustedes no se dejan circuncidar, realmente no están salvos. Cristo está bien, pero Cristo no es todo, sino que necesitan algo más. Y el concilio viene para corregir que solamente por medio de Cristo y de la obra de Cristo, tanto para judíos como para los gentiles. Más tarde, en el año 325, se hizo otro concilio, conocido como concilio de Nicea. Otra vez, la iglesia tiene que reunirse para corregir, aclarar y poner bien claro cuáles son los fundamentos bíblicos de la persona de Cristo. Más tarde, en el concilio de Constantinopla, en el año 381, otra vez más. Y podemos adelantarnos hasta el siglo XVI, en la Reforma Protestante, donde Dios mueve a hombres para otra vez más defender los valores bíblicos de la persona de Cristo y de su obra. Es fundamental que tengamos un concepto correcto, bíblico de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación depende de eso. Si uno no conoce el Cristo bíblico y no descansa en las bases bíblicas para su salvación, no está salvo. Porque no hay salvación en otro nombre que no sea en Cristo. No hay otro medio de ser salvo sino es por Cristo y por la obra de Cristo. Y para afianzar nuestro conocimiento, nuestra fe en Cristo, el texto sigue ampliando verdades bíblicas que hablan al respecto de Jesús y de su obra. Y yo en esta mañana quisiera mirar con los hermanos en el texto bíblico 3 verdades bíblicas más que presentan el texto bíblico al respecto de Jesús y de su obra. La primera verdad que el texto nos dice en versículo 18, que Jesús es la cabeza de la iglesia, o que Cristo es el Señor de la iglesia. La palabra Señor o Kyrios en griego es mencionada en el versículo 10 del capítulo 1 y es mencionada en el versículo 6 del capítulo 2, mostrándonos que Cristo es el dueño
Él es el que tiene total autoridad para gobernar y guiar y conducir su iglesia. Pablo, al seguir hablando en esos versículos, quiere que aquellos santos y fieles hermanos que habían oído el Evangelio por parte de Epafra y que fueron alcanzados por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, de que aquellos hermanos que habían sido convertidos por la obra del Espíritu Santo entendieran que ahora ellos habían sido colocados de manera soberana en la iglesia. Aquellos cristianos ahora, aquellos hermanos que fueron alcanzados, pasaron a conformar, a constituir una iglesia. ¿Por qué? Porque no hay cristianismo independiente. Uno no es cristiano aislado. Uno no puede vivir su vida solo. Uno puede decir, yo no necesito la iglesia. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios, Dios nos salva para convivir y vivir en la iglesia. Aunque no es fácil, aunque nos cuesta. Pero es voluntad de Dios. Es propósito de Dios. Y es lo que Dios hace. Dios nos salva de manera soberana. Y de manera soberana Dios nos introduce, nos coloca en la iglesia, que es llamada en el texto bíblico de cuerpo de Cristo. Dice el versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La Biblia usa varias figuras para hablar de la iglesia: familia, edificio, como ovejas de Dios. Hay varias figuras que usa la Biblia para hablar de la iglesia. Y una de las figuras que usa la Biblia es el cuerpo humano. Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo, pero que el cuerpo tiene la cabeza. Y que la cabeza de la iglesia es Cristo. El propósito del texto es mostrarnos que así como hay una codependencia y una unidad entre los miembros del cuerpo para el buen funcionamiento del cuerpo, de igual manera la iglesia es como un cuerpo, donde nosotros necesitamos unos a los otros, donde nosotros complementamos unos a los otros. Y hay algunos pasajes de la Escritura que nos hablan de eso. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Dios nos hace miembros unos de los otros. Necesitamos uno de los otros. 1 Corintios capítulo 12 sigue ampliando diciendo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y dice más adelante que este cuerpo que tiene muchos miembros necesita que todos estén funcionando y trabajando en unidad. Y dice: si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. La mano es una parte y es necesaria. De igual manera el pie es otra parte, es necesaria. Gracias a Dios acá creo que todos tenemos las manos y los pies. Pero personas que no tienen, o sea una mano, o sea un pie, pudiera decirnos cuánta falta hace no tener a uno de esos miembros. Y la idea que Cristo quiere que tengamos nosotros es que cada uno que está en el cuerpo es importante y es necesario. Que no hay nadie en la iglesia que no tenga valor o que no sea necesario. De que nosotros no podemos menospreciar lo que Dios no menosprecia, sino que tenemos que amar, valorar, aunque seamos distintos y diferentes.
Dice el texto, si todo el cuerpo fuera ojo, o ¿qué sería del oído? Dice, todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. Dios te puso ahí como le agradó. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que funcionar en unidad, tiene que trabajar en unidad, tiene que crecer. Pero el texto de Colosenses no quiere llamar la atención para el cuerpo, sino que el texto quiere llamar la atención para la cabeza. Por eso dice acá, los otros pasajes sí van a hablar mucho sobre el cuerpo, pero este pasaje quiere hablarnos sobre la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Quiere llamarnos la atención de que este cuerpo, que tiene muchos miembros, solo tiene una cabeza. La iglesia no tiene varias cabezas, sino que la iglesia tiene solo una cabeza. Y cabeza en el texto tiene por lo menos dos significados, podemos pensar en ellos. Uno de los significados apunta que Cristo es la fuente, el origen de la iglesia, que somos escogidos en Cristo, que somos redimidos por Cristo, que somos sostenidos por el poder de Cristo, que estamos unidos a Cristo, que somos sepultados en Cristo, que resucitaremos en Cristo y que viviremos eternamente con Cristo. De manera que la iglesia no tiene vida propia. Así como un cuerpo no vive aparte de la cabeza. Yo nunca me he encontrado un cuerpo caminando sin cabeza, ¿verdad? Así como un cuerpo no funciona sin cabeza, así la iglesia no funciona, no es iglesia si Cristo no es de cabeza. Hay un dicho de San Ambrosio, un santo de la iglesia católica romana, que decía: Ubi Petros, ibi Ecclesia, que significa, ¿dónde está Pedro? Ahí está la iglesia. Usado por la iglesia católica, dice, ¿dónde está el Papa? ¿Dónde está la iglesia católica? Ahí está la iglesia. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ubi Christos, ibi Ecclesia. ¿Dónde está Cristo? Ahí está la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el Papa. La cabeza de la iglesia no son los pastores, los apóstoles. La cabeza de la iglesia es Cristo. Porque la iglesia nace de Cristo y depende constantemente de Cristo. Si nosotros somos iglesia, tenemos que entender que nuestra vida depende de Cristo. No tenemos vida propia, sino que nacemos de Cristo y viviremos constantemente en la dependencia de Cristo. El segundo significado de cabeza es el gobierno. Cristo es el cerebro de la iglesia. Es Cristo quien guía, quien controla, quien gobierna la iglesia. No solamente que le da vida a la iglesia, sino que también Cristo es quien guía los movimientos, las acciones de la iglesia. Todo eso procede de Cristo. El objetivo del texto es decirnos que Jesús es el Señor, dueño, supremo pastor de la iglesia. Si el cuerpo no sigue la orientación que viene de la cabeza, el cuerpo entra en colapso. Si nuestro cuerpo no sigue nuestra cabeza, vamos a tener serios problemas. La persona que no hace buen uso de la cabeza y sufre el cuerpo, son mal y están sufriendo. Y la idea es esta, de que el cuerpo necesita
ser guiado, necesita ser conducido por la cabeza. El bienestar de la iglesia, la sanidad de la iglesia, depende de que ella esté sujetada a la cabeza. Cristo controla la iglesia. Cristo controla nuestras vidas. Cada área de nuestras vidas tiene que estar sujetada a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo. No hay ninguna parte de nuestras vidas que no deban estar bajo el gobierno de Cristo. La vida personal tiene que estar bajo el gobierno de Cristo. No es solo cuando estamos en la iglesia que estamos bajo Cristo. Mi vida personal tiene que estar bajo Cristo. Mi vida familiar tiene que estar sujetada a Cristo. Mi vida profesional tiene que estar sujetada a Cristo. Mis estudios, el servicio en la iglesia, la vida de ocio, todo tiene que estar sujetado a Cristo. No hay una esfera de la vida que no tenga que estar sujetada a Cristo. Cada área singular de nuestras vidas debe estar bajo el gobierno de Cristo. Pero también todo lo que necesitamos nosotros para nuestras vidas, para que podamos vivir de manera agradable, viene de la cabeza. Es la cabeza quien nos proporciona o quien nos da la posibilidad de vivir de manera agradable a Dios. Es de la cabeza que viene la gracia. Es de la cabeza que viene la sabiduría. Es de la cabeza que viene la dirección. Es de la cabeza que viene la capacidad para hacer todas las cosas de manera agradable a Dios. Por eso tenemos que sujetarnos, someternos a Él. Por eso el versículo 18 sigue diciendo, Él es el principio. ¿El principio de qué? El principio de la iglesia. La palabra principio, arque en griego, nos trae la idea de que Cristo es el creador, sustentador de la iglesia. La iglesia nace en la mente de Dios y la iglesia nace para los propósitos de Dios. El texto quiere mostrarnos que por causa de todo de lo que Cristo es y de lo que Cristo hace, por la iglesia Cristo tiene la primacía en todo. Pero el texto nos introduce un elemento más sobre la persona de Cristo. Dice, Él es el primogénito de los muertos. La palabra primogénito se repite acá, ¿se acuerdan? Versículo 15, que dice que Él es el primogénito de toda creación. Y nosotros ya aclaramos que no significa que Cristo fue el primero a ser creado por Dios, sino que Él tiene la preeminencia sobre toda la creación. Y el versículo 18 lo que hace aclarar más ese principio. Cuando dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos, no está diciendo acá que Jesús fue el primero a resucitar. Si los hermanos han leído el Antiguo Testamento, han visto que hay casos de resurrección en el Antiguo Testamento que precedieron a Cristo, que precedieron la resurrección de Cristo. Si ustedes han leído el Nuevo Testamento, van a ver que hay casos que precedieron la resurrección de Cristo. Por lo tanto, Cristo no es el primero en orden cronológico, en tiempo, a resucitar, sino que el texto quiere mostrarnos la preeminencia, el lugar singular que tiene Cristo sobre los demás. Es decir, Jesús es el único que resucitó para nunca más morir. Todos los demás que resucitaron volvieron a morir. No están entre nosotros. Y Jesús tiene la preeminencia, es el primogénito de los muertos, porque Jesús resucitó para nunca más morir. Él venció la muerte. Podemos decir que Cristo en la cruz mató la muerte. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? La muerte no puede más impartir miedo sobre los hijos de Dios. El cristiano no tiene que temer la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. La muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios, porque la resurrección de Cristo
garantizó que los hijos de Dios vencerán la muerte juntamente con Él. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y el texto termina diciendo, ¿crees esto? ¿Es esta tu convicción? ¿Tienes esa seguridad? Cristo no es como los líderes de las religiones falsas, que murieron y nunca más volvieron. Mahoma, todos los demás que se han levantado a lo largo de la historia, padecieron y jamás se levantaron de la sepultura. Pero Cristo resucitó en poder, en gloria, y estuvo presente en ese mundo, dio pruebas vivas de su resurrección. Por eso Pablo dice que Él es Dios, que Él es el Creador, que Él es el sustentador de todas las cosas. Por eso Cristo es la cabeza, el Señor soberano de la iglesia. Pues venció la muerte para dar la vida eterna a todo aquel que en Él cree, o que cree en Él. Y todo eso para que Él tenga, versículo 18 termina, la primacía en todo. Y en todo acá quiere decir, significa en todo, que no hay una área específica donde Cristo no sea Señor. Que todas las áreas de mi vida tienen que estar sometidas, sujetadas a Cristo. Que Cristo tiene que tener el primer lugar sobre todas las cosas de mi vida. Por eso dice Pablo a los Filipenses que Cristo, al cumplir la obra que Dios le había confiado de resucitar, Dios lo exaltó hasta lo sumo. De manera que toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para que Él tenga la primacía en todo. En mis planes, cuando hacemos planes, le preguntamos a Dios, le preguntamos a Jesús, ¿es esta tu voluntad, Señor? ¿Tiene Cristo la primacía sobre mis planes? Cuando tratamos a la familia, le preguntamos, Señor, ¿es esta tu voluntad para la familia? ¿Tiene Cristo la primacía sobre mis decisiones en la familia? Cuando estudiamos carrera, elegir, algunos terminando el liceo, otros ahí por algún tiempo, pero le preguntamos, Cristo, ¿es esta tu voluntad? ¿Tiene Cristo la primacía sobre mis estudios? ¿Lo hago los estudios de manera a glorificar a Cristo? ¿O lo voy llevando de cualquier manera? ¿En mi trabajo tiene Cristo la primacía? ¿Hago mi trabajo como si estuviera haciendo para el Señor? ¿O solo hago a la vista de los encargados del patrón? ¿En mis pensamientos, en mi hablar, tiene Cristo la primacía? Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la pregunta es, ¿conoces a Cristo? ¿Es ese el Cristo que conoces? ¿Vos sabés que Cristo es la cabeza de la iglesia? Que solo podés ser parte de la iglesia por medio de la fe en Él. Vos sabés que para que fuéramos iglesia, Cristo padeció en la cruz, lo que va a decir más adelante en los versículos que vienen a partir del versículo 20, que resucitó al tercer día para darnos la certeza de vida eterna. ¿Es esto lo que crees? Porque si vos crees en todo eso, la pregunta que viene es, ¿tiene Cristo la primacía sobre tu vida? Porque hay muchos que dicen que creen, pero Cristo no tiene la primacía. En una hilera de sillas, Cristo está allá atrás. Hay días que lo evitamos, Señor, ahora, hoy te toca. Otra vez, no, Señor, acá lo manejo yo. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Viene Cristo primero
pues el último. La segunda verdad que encontramos en el texto está en el versículo 19. Dice, en Cristo habita toda la plenitud. El texto, antes de hablar de lo que hizo Cristo, es decir, de su obra de salvación, que está en los versículos 20 a 23, nos agrega algo más, una afirmación más que engrandece la persona de Cristo, dándonos una prueba más de su divinidad. Dice el texto que en él, versículo 19, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Cristo tiene la primacía sobre todas las cosas porque en él habita toda la plenitud. El texto nos dice que agradó al Padre que en Cristo habitara no solamente la deidad, pero también que Cristo se encarnara y cumpliera la obra de la redención. Agradó, Dios aprobó, fue la voluntad de Dios que Cristo no solamente fuera Dios, sino que también fuera por medio de Cristo, es decir, por medio de su obra, que el mundo fuera reconciliado con Dios. Y lo vamos a hablar de la reconciliación en versículos posteriores. ¿Y por qué Pablo agrega ese versículo más, el versículo 19, hablando más sobre la persona de Cristo? Porque en los días de los colosenses había un grupo filosófico, religioso, llamado gnósticos, que decía que Cristo no podía ser Dios y ser hombre. Porque para ellos el espíritu era bueno, pero la materia mala. Por lo tanto, de que Dios se hiciera hombre era algo que no pudiera ser verdad. Por lo tanto, para ellos Dios enviaba emanaciones y radiaciones de su parte. O sea, por medio de espíritus menores, Dios enviaba emanaciones, radiaciones para manifestarse. Y por eso había culto a los ángeles. Porque miraban a los ángeles como espíritus menores a Dios y que eran emanaciones de la parte de Dios. Y ellos afirmaban que Jesús era una de las emanaciones de Dios, pero que Jesús no era el propio Dios. Por eso el apóstol Pablo viene inspirado por el Espíritu de Dios, describiendo los atributos y la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es Dios, Cristo es el Creador, Cristo es el que sostiene, Cristo es la cabeza de la iglesia, y en Cristo habita plenamente toda la plenitud. Y ese es un concepto que Pablo repite varias veces en la epístola a los Colosenses. La palabra pleroma en griego, que es plenitud, se repite varias veces. En el capítulo 2, versículo 6, Pablo dice una vez más: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo en el Señor, así andad en él. No es acá el 8, perdón. Dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. El 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Es decir, Cristo es plenamente Dios y Cristo es plenamente hombre. Cristo no es una emanación, una irradiación de Dios. Cristo es el propio Dios, la segunda persona de la Trinidad, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cualquier concepto de Cristo que no sea como describe la palabra de Dios, no está hablando de Cristo. Está hablando de cualquier persona menos de Cristo. La plenitud de la deidad siempre fue de Cristo. Pablo no está diciendo que acá le fue agregado algo a Cristo, sino que sí, lo que está diciendo es que Cristo siempre ha sido Dios, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, sino que Pablo quiere ayudarnos a entender que este Dios se hizo carne. Y eso fue de la gracia de Dios, de que Cristo también fuera hombre. Y aquí donde aprendemos
esta enseñanza de que Cristo subsiste perfectamente en dos naturalezas, que Él es 100% Dios, 100% hombre, que es divino y es humano. Cristo es eternamente Dios, creador, sustentador de todas las cosas, coigual con el Padre, luz de luz, coeterno, todopoderoso. Cada uno de los atributos del Padre es de Cristo. Pero la Biblia dice que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, haciéndose carne, nació de manera humilde, le acostaron en un pesebre, creció en una carpintería, vivió entre los hombres de manera obediente a Dios, hasta ser llevado a la cruel muerte de cruz, porque le agradó a Dios que en Él habitara toda la plenitud. Jesús no es como los ídolos. Jesús no es como los falsos dioses. Jesús es Dios y es hombre, es el creador, sustentador de todas las cosas. Es la cabeza de la iglesia. Charles Spurgeon, comentando este versículo, dijo: Cristo es de la misma sustancia que Dios. Cristo no es la sombra de Dios, sino que Cristo es coigual con Dios. Cristo es la plenitud de Dios y no una demostración de Dios. Esta es una de las buenas noticias para nosotros. Dijo Spurgeon: pues nada más pudiera suplir nuestra necesidad. Qué alegría esas palabras nos dan a nosotros cuando recordamos que nuestra gran necesidad exigía plenitud. Y en Cristo está la plenitud de todas las cosas. En Él habita toda la plenitud. Cristo es la provisión de Dios para nuestra necesidad. Sin el conocimiento de estas verdades, el hombre está en la oscuridad. El hombre está en tinieblas. El hombre tiene que conocer que Cristo es Dios, que Cristo es hombre, que Él fue Dios hombre para poder salvarnos. Tercera verdad que encontramos en el texto, versículos 20 a 23. Nos dice: y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados, estabais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, y fue proclamada toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La tercera verdad que nos habla el texto de la persona de Cristo es que Cristo es el Salvador o el reconciliador. Los versículos 20 a 23 nos explican por qué Jesús hizo carne, por qué Jesús vino a este mundo. Jesús se hizo carne y vino a este mundo para reconciliar todas las cosas con Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre, con el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, el mundo fue contaminado por el pecado. El mundo está bajo la maldición del pecado. Por lo tanto, necesita de un Salvador, de un reconciliador. Ahora necesitamos entender qué significa cuando dice que Dios envió a Cristo para reconciliar todas las cosas consigo. Tenemos que entender acá el significado de todas las cosas. Es importante entender que no está diciendo que Cristo salvará a todas las cosas en un sentido de una salvación universal.
Y eso venimos hablando los días jueves. Los que no vienen los jueves están perdiendo. Estamos hablando del libro de Hebreos, estamos aprendiendo y tratando de varios versículos. Pero estamos hablando los días jueves de que no existe el concepto de salvación universal en las Escrituras. Y el texto acá no está diciendo que Cristo salvará a todas las cosas o a todos los hombres. Sabemos que Cristo murió para salvar a los escogidos de Dios. Pero también la Biblia nos dice que Cristo redimirá o reconciliará toda la creación con Dios. Romanos capítulo 8, versículos 19 y 21 nos dice que la creación gime esperando y anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Por lo tanto, hay una reconciliación, una redención para toda la creación. Y por eso la Biblia nos promete nuevos cielos y nueva tierra. Por lo tanto, Cristo va a reconciliar con Dios a aquellos a quien Dios por gracia escogió y los llamará a la fe. Pero también Cristo hará nuevas todas las cosas. Por lo tanto, podemos entender que acá reconciliar todas las cosas con Cristo abarca a los escogidos de Dios, pero abarca también a esta creación que gime y anhela y espera la reconciliación con Dios. Y eso será cuando Cristo termine de llamar a los hijos de Dios a la salvación. Solamente después entonces la creación será redimida, o sea, será libre de los efectos de la influencia del pecado. Nuevos cielos y nueva tierra. Y es esto lo que Cristo vino para hacer en ese mundo, reconciliar a los hombres con Dios, para reconciliar también a la creación que fue afectada por el pecado. Pero el texto mismo aclara para nosotros que Cristo vino específicamente para salvar a pecadores. En versículos 22 y 23 pasa a hablarnos de los creyentes. Ustedes han sido reconciliados con Dios, pero antes ustedes no tenían parte con Dios. Ustedes eran enemigos de Dios. Ustedes estaban lejos de Dios. Pero ahora Dios os ha reconciliado con Él por medio de Cristo. El texto dice que Dios vino para salvar a pecadores que estaban en enemistad para con Dios. El hombre no es amigo de Dios por naturaleza. El hombre es enemigo de Dios. Ah, no, pero a mí me gusta. No, si no tenés a Cristo, sos enemigo de Dios. A mí me gusta la iglesia, a mí me gusta. Si no tenés a Cristo, está lejos de Dios, está en enemistad con Dios, sos enemigo de Dios, tenés un ánimo hostil o contrario a Dios y está ocupados en malas obras. El texto revela la condición deplorable, depravada y contraria del hombre sin Dios. No se engañe, el hombre por naturaleza no ama a Dios. Y Dios no ama a todos los hombres por causa de su naturaleza pecaminosa. El hombre no es amigo de Dios si no está en Cristo. El hombre no quiere, no busca a Dios. Si Dios mismo no cambia el corazón del hombre, no cambia su mente, el hombre no puede creer, no puede servir, no puede amar a Dios. Es necesaria una obra de Dios. Lo que la Biblia llama acá de reconciliación. La obra de reconciliación abarca varias gracias de Dios. Cuando Dios nos reconcilia consigo, está ahí incluido todas las bendiciones que vienen de Cristo. Es necesario una obra de Dios para que seamos reconciliados con Él. La reconciliación no es una obra de Dios, no es una obra del hombre. Es Dios quien rescata al hombre de las tinieblas, es Dios quien justifica al hombre por su gracia, es Dios quien perdona a los hombres sus pecados, es Dios quien restaura la posición del hombre como hijo amado.
La palabra reconciliar, catalazo en griego, significa cambio. Acá tenemos las casas de cambio. Cuando uno va a la casa de cambio, lleva una moneda, le entrega y él recibe otra moneda. Y esa es la idea de la palabra catalazo, de que el hombre en su condición de pecador miserable, bajo la ira de Dios, recibe de la parte de Dios la sangre de Cristo para restaurarlo al favor de Dios. Por eso el texto dice que Él os ha reconciliado. Nos dice que es una obra de Dios, porque el hombre no estaba en paz con Dios. Dice el versículo, y por medio de su sangre, versículo 20, y por medio, haciendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz. El texto nos aclara que no hay paz entre Dios y los hombres hasta que Cristo no sea el mediador, hasta que Cristo no sea el reconciliador. Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. La Biblia dice que Dios está airado para con nosotros. La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No hay paz para con Dios y no hay paz para con los hombres, y Cristo no está presente. La barbarie de los atentados de sus últimos días, el avión que cayó en Egipto, los 2 atentados en Beirut, los atentados que se produjeron en París, revelan la condición miserable de pecado de los hombres. Y no piensen que porque nosotros no hacemos un atentado terrorista, que seamos mejores que a ellos. Somos tan pecadores cuanto esas personas. Somos tan miserables cuanto estas personas. La única manera de que nosotros seamos restaurados al favor de Dios es que seamos reconciliados por medio de Cristo. Mientras los hombres no sean reconciliados con Dios, no habrá paz entre Dios y los hombres, y no habrá paz entre los hombres y los hombres. Por eso el versículo 22 nos aclara que aquellos cristianos tuvieron sus vidas cambiadas. El Señor cambió sus vidas. Dice, ahora ustedes ya no están más lejos. Ahora ya no están más con un ánimo hostil. Ustedes ahora no están más ocupados en las malas obras. ¿Por qué? Porque ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensible. ¿Quién hace la obra? Cristo. Nadie se salva a sí mismo, para que la gloria sea de Él, para que nosotros lo exaltemos. Por eso el texto quiere aclararnos de que Él que nos salva, era necesario que Dios viniera para salvarnos. La Biblia nos dice que Dios odia tanto el pecado y odia el pecador. Dios no ama al pecador, como dice, Dios odia el pecado y ama al pecador. Mentira. Dios odia tanto el pecado cuanto odia el pecador. Y Dios odia tanto el pecado y el pecador al punto de que Dios condenó en la cruz en su Hijo los pecados de aquellos a quien Él por gracia salvaría. Eso es una obra de gracia. Somos salvos por gracia. Pero el versículo 22 dice el propósito. El Señor nos salva para presentarnos como santos, sin mancha, irreprensibles en Él. Es decir, que los que han conocido verdaderamente a Cristo pasan a vivir para ese propósito, con esa confianza de que Él conducirá, sostendrá, guiará para que podamos vivir como Él quiere. Una persona que no anhela
una persona que no busca, una persona que no crece en santidad, no ha conocido a Cristo. Porque Cristo nos ha rescatado, reconciliado para vivir de esta manera. Martín Lutero dijo, a partir del momento que conocemos a Cristo, en ese mismo instante comenzamos a crecer. El proceso de llegar a ser puro y santo comienza cuando conocemos a Cristo. Y su finalización es cierta. Llegaremos al final si estamos en Cristo. Por eso el versículo 23 nos dice que una evidencia que una persona ha sido reconciliada con Dios no es que ella está en la iglesia, no es que ella comienza bien en la iglesia, sino que una evidencia de que una persona conoce la gracia de Dios, que ha sido reconciliada realmente con Dios por medio de Cristo, es que esa persona conoce la gracia, pero camina en la gracia cada día. Versículo 23 dice que persevera, permanece. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio. El creyente comienza por fe, y el creyente persevera en la fe. Uno llega a la fe por la gracia de Dios y cree, pero uno tiene que permanecer en la fe. Y permanecer en la fe es permanecer en lo que tenemos revelado de la parte de Dios, de su palabra. Perseverar aquí. Si nosotros no perseveramos en la palabra, no perseveramos en la iglesia, no perseveramos en nada. Nuestra perseverancia es en Cristo, en su palabra, en la comunión de la iglesia, viviendo para el propósito para el cual hemos sido llamados. Nadie tendrá la seguridad de la reconciliación con Dios en una vida de pecado. El que vive en pecado no tiene certeza de su salvación. Está completamente atormentado por dudas. Pero el que está perseverando, que está luchando contra el pecado, que está buscando una vida de santidad, sabe que el Señor lo está perfeccionando día a día por gracia. Dios nos salva del pecado, de la vida del pecado. Dice que Dios nos trasladó de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Por eso el que no abandona la vida de pecado para perseverar en una vida de santidad, no conoció a Cristo. No es que el cristiano no peca. Lamentablemente estamos luchando por el pecado. Pero el cristiano no ama el pecado. El cristiano no persevera deliberadamente en el pecado. Sino que el cristiano persevera en el Evangelio, en la palabra que ha oído. El que abandona la esperanza del Evangelio para ir tras otras cosas, no ha conocido verdaderamente la reconciliación con Dios. El creyente persevera hasta el final en la esperanza del Evangelio. Yo quiero concluir recordando que si uno es cristiano, es parte de la iglesia, es parte de la congregación de los santos. Y estamos todos bajo la cabeza que es Cristo. Por lo tanto, Cristo tiene la primacía en la iglesia. Si Dios nos ha llevado a entender que Jesús es nuestro Salvador, somos parte de la iglesia. Y tenemos que sujetarnos a Él todos los días, en todas las áreas. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas? Cristo no es un mero ídolo que está colgado en una cruz en la pared. Cristo no es un líder religioso como aquellos que se levantaron y nunca más volvieron. Cristo es plenamente Dios. Cristo es el Dios que se hizo hombre para entregarse en la cruz, para que por medio de su muerte nosotros pudiéramos tener la vida. La Biblia dice, si entendemos esta verdad, caminamos en esta verdad,
Cristo debe tener la primacía en nuestras vidas. También quisiera decir que no hay salvación fuera de Cristo. Si todavía no has creído en Cristo como su Salvador, la Biblia dice que sos enemigo de Dios. Estás bajo la ira de Dios. Estás viviendo lejos de Dios en la práctica de las malas obras. Pero hay una buena noticia. Hay un mensaje de gracia. Dios por gracia reconcilia pecadores con Él por medio de la fe en Cristo. El hecho de que esté en la iglesia, que seas hijo de creyente, no quiere decir mucha cosa. La Biblia nos llama a arrepentirnos, a abandonar nuestros pecados y a creer en Cristo Jesús. Y si todavía no has creído, yo quisiera desafiarte en esta mañana a abandonar tu vida de pecado y a clamar a Dios que te salve. Si Dios nos ha dado esta convicción de salvación, yo quiero animarte a perseverar en una vida de santidad, a perseverar en la fe, a perseverar en la palabra, a perseverar en la comunión, a perseverar en la vida de servicio de la iglesia. Los creyentes verdaderos perseveran. Que Dios nos dé el entendimiento cada día más sobre la persona de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es el Creador, Cristo es el sustentador, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo habita la plenitud de todo, Cristo es el Salvador, el reconciliador de los pecadores para con Dios. Que Dios nos ayude a crecer, a valorar, a adorar y a servir a este Jesús que vino a este mundo para rescatarnos del poder del pecado, del poder de la muerte y de la esclavitud de Satanás. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, oh Dios, por tu palabra, Dios. Oramos que tu Espíritu Santo, Dios, pueda hacer la obra, Dios, de que ningún predicador pueda hacer, Señor. Y es aplicar la palabra a los corazones, Dios, y transmitirla con eficacia. Y yo oro, Dios, desde esta mañana que tu Espíritu obre, Dios, en los corazones de aquellos que todavía no hayan creído y que los pueda conducir a la fe en Cristo Jesús, a abandonar la vida de pecado y a creer en Jesús y a vivir para Jesús, para que Cristo tenga la preeminencia, tenga el primer lugar en su vida. Nosotros que por gracia hemos creído, nosotros que hemos sido reconciliados por medio de Cristo, por medio de su muerte, ayúdanos, oh Dios, a recordar cada día de que Cristo tiene la primacía sobre todas las cosas en nuestras vidas, en la familia, en el trabajo, en los estudios, en las relaciones, en la vida personal. Perdón, Señor, porque cuántas veces queremos caminar independiente de ti. Corrige nuestra visión, Señor, y ayúdanos a entender que no podemos, no debemos, no es bueno, no es sano de que nosotros intentemos caminar sin estar sujetados a la cabeza que es Cristo. Danos, oh Dios, un espíritu dócil. Danos, oh Dios, un espíritu para someternos día a día a Cristo. Y ayúdanos, Dios, a perseverar. Ayúdanos, Dios, a vivir de manera santa, sin mancha, irreprensibles, Dios, sometidos a la cabeza y perseverar en el Evangelio que hemos creído. Sostiénenos, Dios, con tu gracia cada día, para que podamos vivir, Señor, cimentados, firmes, sin movernos del Evangelio a cual hemos oído. Es lo que te pedimos, agradecidos en nombre de Jesús.